El mundo de la música despertó en silencio el 16 de octubre de 2024, un día que quedaría grabado en los anales de la historia musical. Liam Payne, antiguo miembro de la mundialmente adorada banda de chicos One Direction, había fallecido, dejando un vacío imposible de llenar. Su caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, un escalofriante eco de tragedias del rock and roll del pasado, dejó a los fanáticos anonadados y al mundo en estado de shock. ¿Fue un accidente, una desesperación oculta o algo más siniestro? Las preguntas se arremolinaban, sin respuesta e inquietantes. Las respuestas, como piezas de una melodía destrozada, eran esquivas, perdidas en el caótico desenlace de su prematura muerte, dejando a los fanáticos y seres queridos buscando un cierre. Payne, con tan solo 31 años, había estado reconstruyendo su vida después de la pausa de la banda. Su carrera en solitario era un testimonio de su perdurable talento y resiliencia. Su reciente viaje a Argentina, un torbellino de encuentros con fanáticos y colaboraciones musicales, había prometido un nuevo capítulo brillante, lleno de esperanza y potencial. Pero el destino, al parecer, tenía reservado un trágico contrapunto, uno que oscurecería para siempre las armonías de la canción de su vida, dejando una huella imborrable en el mundo de la música. Buenos Aires, la vibrante capital argentina conocida por su tango y su pasión, se encontró en el epicentro de una tragedia internacional. El elegante barrio de Palermo, donde Payne se alojaba en un hotel boutique, se convirtió en un sombrío lugar de peregrinación para los fans de luto. Flores, velas y notas escritas a mano se amontonaban frente al edificio, un monumento improvisado a una vida truncada. El personal del hotel, acostumbrado a atender a famosos y turistas, quedó conmocionado. La policía, ante una muerte de alto perfil en circunstancias poco claras, se movilizó con rapidez para asegurar la zona e iniciar la investigación. El mundo observaba, conteniendo la respiración, cómo la ciudad que había recibido a Payne con los brazos abiertos se enfrentaba ahora al misterio de su repentina partida. En todo el mundo, la noticia del fallecimiento de Liam Payne conmocionó a la industria musical y más allá. Sus fans y admiradores de todos los ámbitos de la vida quedaron incrédulos, luchando por aceptar la repentina pérdida de un talento tan vibrante. Compañeros artistas, muchos de los cuales habían compartido escenarios y estudios con el talentoso cantante, recurrieron a las redes sociales para expresar su dolor e incredulidad. Mensajes sentidos y tributos inundaron las plataformas. Cada uno un conmovedor recordatorio de las profundas conexiones que Payne había forjado a lo largo de su carrera. Los homenajes llegaron desde todos los rincones del mundo del espectáculo, un testimonio del amplio impacto de Payne y la huella imborrable que había dejado en su generación. Su influencia se extendió más allá de la música, tocando las vidas de innumerables personas que encontraron consuelo e inspiración en su trabajo. One Direction, la banda que catapultó a Payne a la fama, se había disuelto hacía tiempo, pero la hermandad forjada en el crisol de su éxito compartido permanecía. Su viaje juntos había sido extraordinario, lleno de momentos y logros inolvidables. Los miembros restantes, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, estaban lidiando con la noticia a su manera, la pérdida de su hermano de armas, un brutal recordatorio de la fragilidad de la vida. Su historia compartida y el vínculo que habían formado eran ahora más conmovedores que nunca. La efusiva muestra de apoyo de sus devotas bases de fans, un ejército global unido en el dolor, era un testimonio del poder perdurable de la música que habían creado juntos. Los fans organizaron vigilias y homenajes, reuniéndose para honrar la memoria de Payne y celebrar el legado que dejó atrás. La muerte de Liam Payne no fue solo una tragedia, fue un caso de alto perfil que llegó al escritorio de Andrés Madrea, el fiscal principal del 14º Tribunal Nacional Criminal de Buenos Aires. Madrea, un hombre conocido por su enfoque meticuloso y su compromiso inquebrantable con la justicia, comprendía la importancia de esta investigación. No solo las exigencias de respuestas de una audiencia global, sino la responsabilidad de descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de un joven. La conmoción inicial había dado paso a una ráfaga de especulaciones. Los medios de comunicación, alimentados por fuentes anónimas y rumores desenfrenados, generaron narrativas contradictorias. ¿Caída accidental?
¿Un grito de auxilio que salió mal? ¿Juego sucio? Madrea, un profesional experimentado, sabía que no debía dejarse influenciar por la opinión pública. Sección 2. La determinación del fiscal. Madrea, un hombre de pocas palabras pero con un enfoque inquebrantable, se sumergió en la investigación. Su equipo, reunido por su experiencia y discreción, trabajó incansablemente, reconstruyendo los fragmentos de las últimas horas de Liam Payne, imágenes de seguridad del hotel, entrevistas con testigos, registros telefónicos y la actividad en redes sociales. Todas ellas formaban piezas del rompecabezas que Madrea estaba decidido a resolver. Revisó meticulosamente las conclusiones iniciales. El informe de la autopsia, aunque no era concluyente, insinuaba un panorama complejo. Las pruebas toxicológicas aún estaban pendientes. Sus resultados eran cruciales para determinar si las sustancias desempeñaron un papel en la muerte de Payne. Madrea comprendía la ansia del público por una resolución rápida, por una narrativa clara que pudiera explicar lo inexplicable. Sección 3. La súplica de un padre. Geoff Payne, el padre de Liam, llegó a Buenos Aires cargando con el peso de un dolor inimaginable. La noticia de la muerte de su hijo había destrozado su mundo, dejándolo luchando contra un dolor que ningún padre debería soportar. Venía buscando respuestas, un cierre y el derecho a llevar a su hijo a casa para que descansara. Madrea, consciente del dolor adicional que Geoff Payne cargaba, se reunió con él personalmente. Entendía la necesidad visceral y pura de un padre de comprender el destino de su hijo. Con empatía y profesionalidad, le explicó la investigación en curso, el delicado proceso de recopilación de pruebas y la importancia de respetar la integridad del procedimiento legal. Sección 4. Una ciudad en suspenso. Buenos Aires, conocida por su energía vibrante y su espíritu apasionado, parecía contener la respiración. La ciudad que había bailado el tango con tanto fervor ahora se movía con una gracia sombría. La sombra de la muerte de Liam Payne proyectaba un velo sobre sus calles normalmente animadas. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, acamparon frente al juzgado y al hotel, hambrientos de cualquier información, cualquier susurro que pudiera arrojar luz sobre la tragedia. En medio de la especulación y el dolor, Madrea se mantuvo como un faro de serena determinación. Comprendía la importancia global del caso, la necesidad de respuestas, de rendición de cuentas. Pero también reconocía el coste humano, la profunda pérdida que se extendía mucho más allá de los titulares y las etiquetas. Geoff Payne, un padre sumido en una pesadilla, se sentaba frente a Andrés Madrea con el peso del mundo sobre sus hombros. El ambiente frío de la fiscalía hacía poco para aliviar el dolor grabado en su rostro. Había volado miles de kilómetros, impulsado por el amor de un padre y la necesidad desesperada de llevar a su hijo a casa. Cada pregunta sin respuesta se sentía como una nueva herida. El frenesí de los medios, los rumores, no hacían más que amplificar el dolor. Geoff añoraba a Liam, la risa de su hijo, la oportunidad de retroceder en el tiempo y reescribir la trágica historia que lo había llevado a esta ciudad desconocida, a esta habitación fría e implacable. La fiscalía, normalmente un escenario de batallas legales y maniobras estratégicas, se convirtió en un santuario de dolor compartido. Madrea, a pesar de su reputación de estoicismo, permitió que un destello de empatía suavizara su comportamiento. Comprendía la angustia que corroía a Geoff Payne, la desesperación por obtener respuestas que susurraba en los silencios entre sus palabras cuidadosamente medidas. Geoff, con la voz ronca por la emoción, habló de los sueños de Liam, de sus pasiones, de la vida que latía con tanta intensidad hacía tan solo unos días. Pintó el cuadro de un hijo, un hermano, un amigo, no solo un icono global congelado en el ámbar de la tragedia. Madrea, consciente del escrutinio que rodeaba el caso, prometió a Geoff Payne total transparencia. Describió la investigación en curso,
el delicado equilibrio entre respetar el dolor de la familia y mantener la integridad del proceso legal. Reconoció el deseo de respuestas del público, el apetito insaciable de los medios de comunicación, pero enfatizó la importancia de separar los hechos de la especulación. Explicó las complejidades del análisis forense, los informes toxicológicos pendientes que contenían pistas cruciales y el minucioso proceso de reconstruir el rompecabezas de las últimas horas de Liam Payne. Aseguró a Geoff que su equipo estaba trabajando incansablemente, impulsado por un compromiso con la justicia y un profundo respeto por la vida perdida. Los ojos del mundo permanecieron fijos en Buenos Aires, una ciudad ahora unida para siempre al trágico fallecimiento de un ícono mundial. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se arremolinaban como polillas atraídas por una llama parpadeante, sus cámaras capturando cada solemne procesión, cada rumor susurrado. La presión sobre Madrea y su equipo era inmensa, el peso de las expectativas, una fuerza tangible. Sin embargo, en medio de la vorágine, permanecieron concentrados, su dedicación alimentada por un compromiso con la justicia que trascendía el resplandor de los focos. A medida que los días se convertían en noches, la investigación se intensificaba, llevando a Madrea y a su equipo más adentro del laberíntico mundo de las últimas horas de Liam Payne. El personal del hotel, inicialmente reservado, comenzó a ofrecer destellos del comportamiento del cantante en los días previos a su caída. Las grabaciones de seguridad, meticulosamente analizadas fotograma a fotograma, revelaron una línea de tiempo, una secuencia de eventos que insinuaban una historia a la espera de ser contada. Los informes toxicológicos, esperados con impaciencia, finalmente llegaron, y su contenido añadió una nueva capa de complejidad a la investigación. Los resultados, lejos de ofrecer una explicación sencilla, plantearon más preguntas que respuestas, dibujando la imagen de un joven luchando contra demonios invisibles. El silencio de la investigación era ensordecedor. La falta de respuestas concretas alimentaba un incendio de especulaciones. Buenos Aires, una ciudad conocida por sus apasionados susurros y sus tangos nocturnos, se convirtió en un caldo de cultivo para los rumores, cada uno más extravagante que el anterior. La muerte de Liam Payne, una tragedia que apareció en los titulares mundiales, se convirtió en terreno fértil para los chismes, conjeturas que se transforman en verdades distorsionadas. Los susurros comenzaron sutilmente, murmullos en cafés poco iluminados, conversaciones silenciosas en foros online. ¿Se había vuelto la presión de la fama demasiado para la joven estrella? ¿Hubo una aventura amorosa secreta que salió mal? ¿Un amante celoso acechando en las sombras? La falta de información oficial no hizo más que avivar las llamas. Cada pregunta sin respuesta añadía leña al fuego de la especulación. Sección 2. El rastro del Tusi. Un rumor, más insidioso que los demás, comenzó a afianzarse, abriéndose camino desde los rincones más oscuros de Internet hasta los medios de comunicación tradicionales. Los susurros sobre el Tusi, un potente cóctel de drogas conocido por electrificar la noche de Buenos Aires, se entrelazaron con el nombre de Liam Payne. ¿Había caído la joven estrella, buscando escapar de las presiones de la fama, presa del encanto del mundo de las drogas? Fuentes anónimas, que decían tener información privilegiada, alimentaban la narrativa. Hablaban de fiestas salvajes, del comportamiento errático de Payne en los días previos a su muerte. Los periódicos sensacionalistas, hambrientos de un ángulo morboso, se abalanzaron sobre la historia, con titulares que gritaban sobre juergas alimentadas por las drogas y una vida que se salía de control. Sección 3. La furia de un padre. Geoff Payne, todavía recuperándose de la pérdida inimaginable de su hijo, se encontró luchando contra un nuevo demonio: la avalancha implacable de rumores e insinuaciones. Las acusaciones sobre el Tusi, alimentadas por fuentes anónimas y reportajes irresponsables, se sentían como un ataque personal, una campaña de desprestigio contra la memoria de su hijo.
observaba con horror cómo el legado de Liam era arrastrado por el lodo, su nombre ligado para siempre a una droga que podría no haber tocado nunca. El dolor de perder un hijo se veía agravado por la impotencia de luchar contra una marea de especulaciones, una maquinaria mediática que prosperaba gracias al sensacionalismo. Sección 4. La niebla de la especulación. Los rumores sobre la droga, aunque sin fundamento, ya se habían filtrado en la conciencia pública, tiñendo la narrativa en torno a la muerte de Liam Payne. La imagen de una estrella con problemas, buscando consuelo en las profundidades de la vida nocturna de Buenos Aires, resultó más convincente que la búsqueda paciente de la verdad. Madrea, consciente del daño que estaban causando los rumores, se encontró luchando no solo contra un caso complejo, sino contra un frenesí mediático alimentado por la especulación y las insinuaciones. Comprendía la necesidad de respuestas del público, pero se negaba a ser presionado, a comprometer la integridad de la investigación por una noticia rápida. A medida que Madrea se adentraba en los últimos días de Liam Payne, una red enmarañada de relaciones y luchas personales comenzaba a emerger, cada hilo más complejo que el anterior. La imagen impoluta de una estrella del pop mundial, cuidadosamente elaborada para el consumo público, comenzaba a resquebrajarse, revelando el retrato más complicado de un joven lidiando con la presión de la fama, el amor y un pasado que se negaba a ser silenciado. Tras bambalinas, la realidad estaba muy lejos de la vida glamurosa retratada por los medios de comunicación. El reciente viaje de Payne a Buenos Aires, inicialmente percibido como un regreso triunfal a la palestra pública, ahora adquiría un matiz diferente. Lo que antes se veía como una reaparición victoriosa, ahora estaba envuelto en misterio y especulación. ¿Era una oportunidad para reconectar con sus fans, para reavivar su chispa musical, o era un intento desesperado por escapar de los demonios que lo atormentaban? Las preguntas se volvían más apremiantes con cada día que pasaba. Madrea, con la mirada aguda e inquebrantable, comenzó a sospechar que las respuestas no solo se encontraban en los eventos previos a la caída de Payne, sino en el intrincado tapiz de relaciones que habían dado forma a su vida. Cada conexión, cada vínculo, parecía contener una pieza del rompecabezas, esperando a ser descubierta. En el centro de esta intrincada red estaba Maya Henry, exprometida de Payne, una joven cuya vida se había ligado inextricablemente a la estrella caída. Su relación, un romance relámpago expuesto en el escenario mundial, había sido objeto de un intenso escrutinio mediático, cada aparición pública documentada, analizada y diseccionada en busca de indicios de problemas ocultos. El lanzamiento de la novela de Henry, Mirando hacia adelante, apenas unos meses antes de la muerte de Payne, había añadido leña al fuego de la especulación. El libro, una novela con una trama apenas disimulada, relataba la tumultuosa relación entre una joven y un miembro de una banda juvenil tremendamente popular. Los paralelismos con el romance de Henry y Payne eran imposibles de ignorar, enviando ondas expansivas a través de la industria del entretenimiento y encendiendo una tormenta de controversia. Tras la muerte de Payne, las palabras de Henry adquirieron una nueva y escalofriante resonancia. Lo que antes se percibía como un relato ficticio de una relación tóxica, ahora parecía una advertencia profética, un grito desesperado de auxilio de una mujer atrapada en un juego peligroso. Sus entrevistas, antes llenas de bromas juguetonas y sonrisas tímidas, ahora parecían estar llenas de verdades no dichas. Cada una de sus palabras era examinada en busca de significados ocultos. El público, ávido de respuestas, se enfrentaba a las implicaciones de las revelaciones de Henry. ¿Era su novela una obra de ficción o una exposición apenas disimulada de una relación al borde del desastre? Liam Payne, silenciado para siempre por su trágica caída, no pudo ofrecer su versión de la historia, ni defenderse de las acusaciones vertidas por su exprometida o dar contexto a la narrativa que rápidamente se estaba descontrolando.
El público, que tenía que lidiar con relatos contradictorios y rumores susurrados, luchaba por reconciliar la imagen de un artista carismático con el retrato de un joven con problemas pintado por aquellos que decían conocerlo mejor. Las cuentas de redes sociales de Payne, antes llenas de vida y risas, ahora eran monumentos silenciosos a una vida truncada. Sus últimas publicaciones, analizadas y reanalizadas en busca de significados ocultos, ofrecían poco consuelo. Sus alegres fachadas ahora parecían un cruel recordatorio de la oscuridad que podría haber acechado bajo la superficie. Buenos Aires, una ciudad acostumbrada a los secretos susurrados y los asuntos clandestinos, contuvo la respiración, sus vibrantes calles ahora resonando con el peso de verdades no dichas. La investigación, una vez centrada en los eventos que rodearon la caída de Liam Payne, se había expandido para abarcar las complejidades de su vida personal, una red enredada de amor, ambición y la seducción, a menudo tóxica, de la fama. Madrea, con la mirada fija, se encontró navegando por un laberinto de medias verdades y relatos contradictorios. Cada testigo, cada prueba, parecía plantear más preguntas que respuestas, revelando capas de una vida vivida bajo el implacable resplandor de los focos. Mientras la investigación sobre la muerte de Liam Payne continuaba, otro proceso, más sombrío, se desarrollaba: la repatriación de su cuerpo al Reino Unido. Lo que debería haber sido un procedimiento sencillo, un regreso a casa solemne para una estrella caída, se vio envuelto en una red de burocracia internacional y protocolos diplomáticos. Geoff Payne, con su dolor agravado por la agonizante espera, se encontró navegando por un laberinto burocrático. Cada formulario, cada firma, un doloroso recordatorio del hijo que anhelaba enterrar. La embajada británica en Buenos Aires, aunque comprensiva con su situación, solo pudo ofrecer una asistencia limitada, con las manos atadas por las complejidades del derecho internacional. El proceso de repatriación, normalmente un asunto sombrío pero eficiente, se convirtió en un calvario prolongado, un testimonio de la a menudo frustrante colisión entre el dolor y la burocracia. La ley argentina, con su énfasis en la minuciosidad y la precisión procesal, ofrecía poco consuelo a un padre afligido, desesperado por escapar de la ciudad que se había convertido en sinónimo de la muerte prematura de su hijo. Los días se convertían en semanas. Cada llamada telefónica a la embajada, cada reunión con los funcionarios, un doloroso ejercicio de paciencia y diplomacia. Geoff Payne, su compostura debilitada por el dolor y el agotamiento, se encontró atrapado entre su deseo de una resolución rápida y la constatación de que no era más que una pequeña pieza en un juego mucho mayor, regido por protocolos internacionales y complejidades legales. Geoff Payne, un hombre acostumbrado a la eficiencia de la industria musical, se encontró luchando con el ritmo glacial de la diplomacia internacional. El mundo de los contratos, las giras y los lanzamientos de discos, un mundo que conocía como la palma de su mano, parecía un recuerdo lejano, reemplazado por una realidad kafkiana de formularios interminables, sellos oficiales y los exasperantes y educados pronunciamientos de los diplomáticos. Su frustración, que hervía a fuego lento bajo la superficie, a veces se desbordaba, su dolor estallaba en arrebatos de ira contra los funcionarios de la embajada y en llamadas telefónicas exasperadas a los abogados de su país. Se rebeló contra la injusticia de todo aquello, la indignidad de que el cuerpo de su hijo estuviera retenido como rehén por un gobierno extranjero. Sus súplicas de compasión fueron recibidas con sonrisas amables y garantías de que el asunto se estaba acelerando. A medida que se prolongaban los retrasos en la repatriación, comenzaron a circular rumores de conspiración, alimentados por el terreno fértil del dolor y el apetito insaciable del rumor en Internet. ¿Acaso la muerte de Liam Payne, antes percibida como un trágico accidente, se había convertido en algo más siniestro, un peón en un juego mayor de intriga internacional? Algunos susurraban sobre un encubrimiento, sugiriendo que la muerte de Payne no fue un accidente sino un asesinato cuidadosamente orquestado,
su fama e influencia percibidas como una amenaza por fuerzas poderosas decididas a silenciarlo. Otros señalaban la participación del crimen organizado, alegando que Payne se había visto envuelto en un mundo peligroso de drogas y blanqueo de dinero, siendo su muerte un mensaje brutal de aquellos que operaban en las sombras. La trágica muerte de Liam Payne en Buenos Aires dejó un vacío en los corazones de millones de personas, un silencio que resonó en la escena musical mundial y más allá. Su legado, una vez un tapiz vibrante de energía juvenil, éxitos en las listas de éxitos y una base de fans entregada, ahora colgaba en la balanza, envuelto en la sombra de su prematura muerte y las preguntas sin respuesta que persistían como una melodía constante. Los retrasos en la repatriación, aunque agonizantes para su familia y fans, sirvieron como un duro recordatorio de las complejidades que a menudo acompañan a las muertes de alto perfil, especialmente aquellas envueltas en el misterio y la intriga internacional. El mundo observaba, cautivado por el drama que se desarrollaba, su dolor colectivo se mezclaba con una fascinación morbosa por los detalles, los rumores, la posibilidad de una verdad más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que las semanas se convertían en meses, la conmoción inicial y la efusión de dolor dieron paso gradualmente a una fatigosa aceptación de la trágica realidad. Liam Payne se había ido, su voz silenciada para siempre, su potencial sin realizar. La investigación, aunque en curso, no parecía estar más cerca de proporcionar las respuestas que su familia, sus fans y el mundo anhelaban. Los rumores de conspiración, antes confinados a los rincones más oscuros de Internet, se abrían paso ahora en las conversaciones cotidianas, alimentados por la falta de información concreta y la tendencia humana a buscar patrones, a encontrar sentido incluso en las tragedias más absurdas. Buenos Aires, la ciudad que una vez recibió a Liam Payne con los brazos abiertos, ahora se encontraba para siempre vinculada a su trágico final. Las vibrantes calles, que antes palpitaban con el ritmo del tango y la promesa de aventuras nocturnas, ahora parecían resonar con una sensación de pérdida, un sombrío recordatorio del joven artista, cuya luz se había apagado demasiado pronto. El hotel donde Payne pasó sus últimos días se convirtió en un monumento involuntario a su memoria, un lugar donde el dolor y la especulación se entrelazaban. Aficionados de todo el mundo hicieron peregrinaciones al lugar, dejando flores, mensajes y recuerdos, sus homenajes, un testimonio del poder perdurable de la música y la profunda conexión que sentían con el artista cuya voz había tocado sus vidas. La búsqueda de la justicia, como una melodía inquietante, seguía abriéndose paso por las bulliciosas calles de Buenos Aires, su ritmo en desacuerdo con el ritmo frenético habitual de la ciudad. Andrés Madrea, el fiscal encargado de esclarecer la verdad tras la muerte de Liam Payne, se encontró en el centro de una historia que se negaba a quedar relegada a los límites de un informe policial. El peso de la expectación, la atención mundial, el zumbido constante de las especulaciones, todo ello alimentaba la determinación de Madrea por encontrar respuestas, separar los hechos de la ficción, para aportar algo de paz a un caso que había cautivado la atención del mundo. Pero la verdad, como un eco lejano, seguía siendo escurridiza, escondida en algún lugar de los laberínticos pasillos del poder, la fama y la a menudo peligrosa seducción de los secretos.